Hacienda, la de Cristóbal Montoro. Y atención a lo que conocemos hoy, porque las gestiones de Cristóbal Montoro permitieron y dieron lugar a bajadas de impuestos a las grandes casas de apuestas en 3 territorios al menos, y uno de ellos es territorio Feijóo, en Galicia. Hubo también bajadas de impuestos en Comunitat Valenciana, Gobierno Mazón y en otros territorios del Partido Popular. Y hoy este escándalo crece otro eslabón más, porque Montoro liga sus gestiones y las labores de otros ejecutivos, las leyes de otros ejecutivos, a su bufete de abogados. Paula López, última hora, cuéntanos. Sí, ahora mismo estamos hablando de casi 460.000 jugadores online nuevos de las casas de apuestas, un crecimiento del 21,63%, propiciado, entre otras cosas, por los bonos de bienvenida que se recuperaron tras una sentencia del Tribunal Supremo el año pasado. Unas cifras que preocupan y mucho al Ministerio de Consumo, que está impulsando una enmienda precisamente para prohibir esos bonos de juegos online. Las cifras totales son de ganancias de 8 millones de euros, de más de 8 millones de euros en 2024 para las operadoras de apuestas del todo el dinero perdido de los jugadores. Lo que tenemos hoy, lo que acabamos de contarles es exactamente esto. Hoy se publica este informe. Cristóbal Montoro intenta anular la causa que ahora mismo le investiga, diciendo que el acceso a su email puede dar lugar a la nulidad de todo el proceso. Pedro Gómez, última hora. Es una de las opciones que se está barajando desde la defensa de los diferentes socios de ese equipo económico que creó Cristóbal Montoro. La curiosidad es que hay dos, Manuel Vicente y Pedro Colina, que han elegido como abogado defensor a José Antonio Choclán, conocido por haber llegado a diferentes acuerdos de conformidad, de haber representado a personajes como Cristiano Ronaldo, Francisco Correa o Luis Medina, pero que últimamente ha sido más conocido porque es el defensor de Víctor de Aldama, el que consiguió liberarse de esa prisión provisional por negociar con Fiscalía Anticorrupción. 2 de esos imputados han sido distinguidos con la Cruz de Isabel la Católica. La da el gobierno, Pedro, y distingue a 2 de las personas bajo acusación ahora mismo. Sí, sería precisamente el que fuera jefe de gabinete Cristóbal Montoro, Ricardo Martínez Rico y Miguel Crespo, una insignia que le fue concedida en el año 2004 por orden de José María Aznar, que no conlleva ningún beneficio económico, pero que sí que tendría que ser retirada en caso de que haya sentencia firme. Joaquín, hoy conocemos esta nueva jugada. Hasta ahora creíamos que todo este escándalo llegaba a la compraventa de leyes en el BOE. Hoy lo que se dice es, Codere, Rafael Catalá, exministro de Justicia, se ha beneficiado de legislación en la Xunta de Galicia, en la Comunitat Valenciana y en otras administraciones también del PP. Joaquín, esto, más allá del escándalo político, ¿puede terminar en condena penal? ¿Esto es sustanciable? Bueno, aquí hay que ver cómo puede ir avanzando la investigación, que sabemos que ha tenido muchos problemas durante estos últimos años por los enfrentamientos entre la fiscal, el juez que investiga el caso, incluso la fiscal con su propio jefe, el jefe de Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, para ver hasta dónde puede avanzar el caso. Lo que está claro hasta ahora es que la parte que estaba más avanzada en todo este asunto era el tema de las gasísticas, y es hacia ahí, hacia donde se está avanzando, pero esto efectivamente no quiere decir que a medida que vayan pasando los días, las semanas, se pueda estar avanzando en otras líneas, como puede ser como Codere. También hay otra línea de investigación por el tema de las tabacaleras, que pudieron favorecer a tabacaleras grandes en contra de las pequeñas marcas low cost, en un momento en el que los cigarrillos de marca blanca estaban cogiendo cuota de mercado, y en otros temas como el de Codere y la ley del juego, efectivamente. Joaquín, hay una clave, la publicáis vosotros, que es la de, primera es esta, la batalla política, pero la segunda es la batalla fiscal. ¿Cómo una fiscal se ha enfrentado a sus superiores, porque se enfrenta al número 2 de anticorrupción y al número 1, para impulsar esta investigación? ¿Cómo es multada? ¿Cómo se intenta frenar esta causa?
y cómo sale solo por su empeño, el empeño de una fiscal inferior frente a sus superiores. Efectivamente, Javier, el enfrentamiento que han tenido durante estos casi 7 años que ha durado la instrucción entre la fiscal encargada del caso y Alejandro Luzón han sido notorios. De hecho, ella llegó a invocar incluso el artículo 47 del Estatuto Fiscal porque su superior jerárquico le había dado una orden contradictoria, ¿no? Entonces, lo que aquí tenemos es, por ejemplo, una de las claves es ella apuesta por investigar, por seguir indagando en las filtraciones que hubo entre la agencia tributaria al equipo de Montoro sobre información reservada de contribuyentes, ¿no? Tanto adversarios políticos, cantantes, como todo tipo de personalidades. Entonces, el juez, por ejemplo, ha querido cerrar esta línea de investigación en contra del criterio de la Fiscalía, pero además hemos conocido que el fiscal jefe anticorrupción en 2023 ya le envió un escrito súper duro a esta fiscal diciéndole, por un lado, que no había que seguir indagando en este tipo de asuntos porque el jefe de la agencia tributaria, a ser un empleado o estar al cargo inferior de Montoro, podía pasarle todo este tipo de información reservada siempre y cuando no acabase en manos de terceros, como defiende que ha sido el juez actualmente. Joaquín, Telegráfico, te pido un dictamen final. ¿Ha habido un intento de obstrucción en Fiscalía? ¿Se ha intentado tapar este caso? Habría que ver hasta dónde llega el asunto, pero lo que sí parece ser es que esa junta de fiscales en su momento mayoritariamente no apoyó a la fiscal que está en el caso. Joaquín Vera, La Vanguardia, cuídate, gracias y un abrazo. Están ganando más. La legislación de Montoro no solo fue la del BOE, fue también la de otros gobiernos autonómicos, todos estos. Nuevas conexiones entre el Partido Popular y los presuntos beneficios a empresas como Codere. La red de relaciones entre el PP y las casas de apuestas se extienden a Alberto Núñez Feijóo y dos de sus principales varones, Juanma Moreno Bonilla y Carlos Mazón. La compañía especializada en el juego habría pagado 679.000 euros a la asesoría de Cristóbal Montoro entre 2008 y 2012, para incluir presuntamente los gobiernos del Partido Popular y legislar a su favor, según la investigación. Un jugoso regalo con presuntos beneficios en los gobiernos de Galicia, Andalucía y la Comunidad Valenciana. En 2021, al frente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo perdona más de 5 millones de euros a Codere. Y el señor Feijóo no puede mirar hacia otro lado. Lo justifica como un paquete de medidas para afrontar la crisis sanitaria por la pandemia. En Andalucía, Juanma Moreno Bonilla también favorece a Codere con la aprobación exprés de un decreto que autoriza nuevas aperturas de casas de apuestas a al menos 150 metros de centros educativos. En la Comunidad Valenciana directamente eliminan la distancia mínima. Ya se lo dejo a las interpretaciones de cada uno de ustedes. Con la reforma de la ley del juego, Carlos Mazón suprime la separación de 850 metros entre salones de juego y centros educativos, así como la de 500 metros entre locales de apuestas. Un patrón entre tres gobiernos autonómicos del PP que favorecen al sector del juego. Que me investiguen, que no me van a encontrar nada. Habrá más líderes del Partido Popular que beneficiaran a la empresa Codere tras pagar a la trama Montoro. Así que hoy la cuestión es si en venta estaba el BOE o si en venta estaba el BOE y el boletín de cada uno de los gobiernos autonómicos. Es evidente que Choclán es un hombre conocido precisamente por esos pactos, pero qué buenas compañías las de Montoro. Como diría Rubiales, un crack porque es que de verdad, alguien que consigue que Aldama, a pesar de formar parte presuntamente de una mafia, de ser un presunto delincuente y que con todo el recorrido que se ha hecho, un digno de concursante de Operación Triunfo, de plató en plató, cantando de todo menos lo que es cierto, estar en la calle es un crack. Y luego respecto a las medallas hay que reconocer otra cosa. Dos cracks sí que son, porque son medallas que se entregan por méritos extraordinarios. Hombre, méritos extraordinarios para sus respectivos bolsillos y que hicieron y para sus respectivas gestiones. Yo entiendo que estas medallas no se las debe retirar el gobierno hasta que no haya una condena.
y así lo creo. Creo que ellos, si tienen un poco de dignidad o de buen hacer por la ciudadanía, deberían renunciar a ellas. Pero el gobierno sin una condena no puede hacerlo. Olvídate. No puede hacerlo Olvídate. porque, claro, subimos el listón en el momento en el que estamos, que no sabemos si los imputados tienen que dejar su cargo, como Ana Millán, que ahí sigue falseando su currículum, pero imputada por cohecho, tráfico de influencias y otras muchas cosas. Sería un buen currículum para Alcalá Meco, pero para el cargo quizás no. Y al otro lado vemos como gente tiene que renunciar a su cargo simplemente por un informe de la UCO. Entonces, cuidado con esto, no caigamos en trampas punitivistas. Voy con Joaquín Vera enseguida. Hugo, breve, y Joaquín enseguida. Estoy de acuerdo con el propio que va a ser muy complejo a nivel judicial, pues demostrar ciertos hechos, pero no es tan complejo porque esto se sabe la concepción de poder que tenía Montoro, es decir, la concepción de coaccionar, de amenazar a aquellos que no le bailaban el agua, por ejemplo, periodistas como Carlos Alsina, que lo han contado públicamente, y no él, sino tantos otros, y luego de beneficiar a aquellos que sí que le bailaban el agua. Y eso es la concepción de poder, y eso yo creo que es la gravedad. Y termino. Aquí también, más allá de controlar a los lobbies, que en este caso parece que no es tanto de lobbies como sí de un político que quería, en fin, conseguir dinero de forma ilícita, aquí también, y esto es una recomendación del Greco ya del año 2019, es hacer públicas las agendas de los políticos y obligar a los políticos a que digan con quién, cuándo y dónde se reúnen. Joaquín y eso es Vera, básico. Que son los técnicos y los que saben, son extraordinariamente prudentes. Claro, pero esto huele muy, hacen muy bien, feo, ¿eh? hacen bien. Pero hacen huele bien a muy, ser muy raro prudentes. el que se sancione a la fiscal que está impulsando la causa hasta el punto de que ha pagado una multa de 1.000 euros. Sí, sí. Vamos a ver, la fiscal se ha enfrentado a todos unos años de enormes problemas y de enormes dificultades con sus superiores para llegar para seguir con la instrucción. Se habla mucho de los 7 años que lleva esta instrucción, y es verdad que 7 años son muchos años. Es verdad que se ha mantenido el secreto sumario, que no ha aparecido por ninguna parte, pero es verdad que son 7 años porque han sido 7 años de mucha complejidad técnica y de unas situaciones muy complejas. La fiscal se ha ido enfrentando a temas muy graves. Yo no puedo hacer una valoración sobre la intencionalidad de esos problemas. A lo mejor son simplemente cuestiones técnicas. Joaquín también es igual de prudente que yo, porque claro, es muy difícil hacer un juicio de intenciones sobre lo que piensa en este caso la Fiscalía Anticorrupción. Pero lo cierto es que la fiscal del caso se ha tenido que enfrentar a muchos problemas. Eso es una obviedad, eso es un dato. Bueno, pues Montoro es de una gravedad impresionante porque ha manejado el BOE para favorecer determinados sectores y a muchos amigos que tenía, evidentemente. Aquí el problema, yo lo adelanto ya, va a ser cómo se demuestran las cosas, es decir, el plan judicial. Porque claro, que estamos hablando de una empresa, equipo económico, que antes de ser ministro era de propiedad del ministro. Luego no. Por lo tanto, ¿por cuánto podemos estar hablando de los problemas relacionados con las empresas de lobbies, etcétera? Que en España, por cierto, nadie quiere regular como están regulados en otros países y por eso tenemos estas chorizadas. Para mí, la clave va a ser esa. Por el momento, a mí me consta que el señor Montoro está bastante tranquilo, que el entorno suyo está bastante tranquilo. Repito, porque desde un punto de vista judicial, aunque nos espanta lo que pasó, aunque se han favorecido empresas del sector gas, energía, de juegos, pero aquí azar, el tema va a ser, ¿se va a demostrar que hubo delitos? Eso es el tema. aquí tenemos una cuestión penal, pero tenemos una cuestión política. Exacto. Se ha visto cuál es la legislación en distintas autonomías. Sin duda. Y hoy tenemos al menos 3. El boletín oficial de la Xunta de Galicia y el de la Generalitat Valenciana estaban también comprometidos. Este es el problema. La clave política y la conclusión judicial y la clave judicial ya llegará. Hay una instrucción abierta desde hace 7 años investigando. Hay claves políticas que tienen que ser ya, porque cuando hablamos de que... Sí, porque aquí estaba Rafael Catalá, aquí estaba quien era ministro de Justicia. Cuando hablamos de que aquí hay una estructura perfectamente organizada, no es el ministro Montoro y sus 28 imputados, es ministro Rafael Catalá de Justicia, es el dirigente, líder, presidente de la autonomía que favorece y que llega a contratos, son los diputados que quizás estaban en una trama en la que aprueban ciertas cosas en el Parlamento, y son otros ministros que entiendo yo que como ministro de este país, aunque tengas otra cartera, también preguntas qué leyes se están aprobando en el Consejo de Ministros de tu gobierno. Entonces, esto acaba de empezar, más allá de que lleve 7
años la instrucción, porque estamos conociendo numerosos pagos, nuevos nombres, nuevos beneficios y leyes que todavía se mantienen en vigor a día de hoy. Leyes que se han comprado y se mantienen en vigor. Sí, vamos a ver, esto, claro, vamos a ver, la actividad de lobby no es ilegal ni es inmoral per se. ¿Mm? Otra cosa es que alguien haga un uso espurio de esto, es decir, y favorezca los lobbies a cambio de dinero personal para sí o para su despacho. Pero es normal que las empresas y los sectores se acerquen a los legisladores para defender sus intereses. Eso pasa en todas partes, en Bruselas, en Washington, aquí. Es verdad que aquí nos falta una legislación que clarifique exactamente lo que es un lobby y hasta dónde puede llegar, y que las agendas de los políticos sean públicas. Tenemos que saber exactamente con quién se reúnen y para qué. Eso es evidente que hace falta una regulación de los lobbies. Yo creo que estoy completamente de acuerdo. Pero la labor del lobby ni es inmoral per se, ni es ilegal, ¿no? Habrá que demostrar efectivamente si ha habido un enriquecimiento personal. Y a mí me parece, yo estoy muy de acuerdo con el propio. Yo creo que va a ser muy difícil demostrar algunas de las cosas que vamos intuyendo. Estamos intuyendo algunas cosas muy feas, sin ninguna duda, y es un tema grave. Pero yo creo que va a ser muy difícil demostrar algunas de estas cosas. Aquí,